Buenos días. El día de hoy vamos a tocar la sesión número 4 del curso de topografía y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la teoría de errores. Vamos a retirar este menú. Bueno, como introducción podemos decir que en la vida cotidiana, en nuestra rutina de vida, estamos acostumbrados siempre a contar, ¿no? Dinero, productos, compras, no sé, cualquier ejemplo que encaje en ello, pero no realizamos mediciones o no estamos acostumbrados a hacerlas rutinariamente. Eh, por ejemplo, como lo menciono ahí, la cantidad de alumnos en el salón, la cantidad de aulas, la cantidad de sillas, o inclusive muchos posiblemente en sus hogares hayan bajado y subido miles de veces las escaleras de sus casas, pero pues, no saben cuántos escalones tienen. La topografía se encarga de medir cantidades cuyo valor exacto o verdadero no se puede determinar, como en caso de distancias, elevaciones o volúmenes. Me refiero a que podemos hacer mediciones, pero el valor exacto. Y cuando digo exacto, me refiero al verdadero valor que tiene la medición. Es ello lo que no se puede determinar. Hay un principio fundamental en la topografía que dice lo siguiente. Ninguna medición es exacta y nunca se conoce el valor verdadero de la cantidad que se mide. Entonces, ¿qué valores obtenemos a fin de cuentas? Realizamos mediciones. Cogemos nuestra wincha y entre dos puntos podemos tener una medición. Según este principio, ese valor no es el exacto valor de la medida. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nosotros estamos midiendo? Aquí, señores, aunque se conoce el valor verdadero de una cantidad que se mida, podemos saber de forma exacta cuál puede ser la suma de un grupo de mediciones. Es decir, si bien es cierto, nosotros vamos a determinar dimensiones aproximadas o muy aproximadas, pero lo que sí puede ser exacto es que la suma u operación de estas mediciones encaje dentro de lo que es exactitud. Por ejemplo, la suma de tres ángulos internos de un triángulo da 180. La suma de los cuatro ángulos internos de un rectángulo es 360. Y así sucesivamente. Nosotros tenemos 5 mediciones. Cada una de esas mediciones podrá no ser el valor exacto y verdadero. Pero si yo sumo los 5 valores, el resultado sí es exacto. Entonces, para tratar de acercarnos a la exactitud, uno tiene que tener la habilidad para ejecutar mediciones más precisas, usar equipos o instrumentos que me den mediciones más precisas en trabajos de mayor envergadura, como por ejemplo túneles, que es un trabajo de precisión, y más aún si es que en ambos frentes del túnel se está trabajando. Ahí, por ejemplo, la topografía de precisión es muy valorada en el sentido de que tiene que ambos frentes llegar al mismo alineamiento objetivo. Definamos entonces cuál es, bueno, pero antes de eso, dice, no podemos lograr la exactitud en las mediciones topográficas, pero sí podemos tener precisión en estos resultados. Entonces definamos un poco lo que es exactitud y precisión. A ver, ¿qué dice que es exactitud? Exactitud se refiere al grado de perfección. Y cuando digo perfección, es básicamente
que el todo de un cuerpo, de una medida, de cualquier elemento de la naturaleza, no tiene errores. Pero el ser humano, cuando toma una medida, obviamente hay ciertos agentes que pueden ocasionar errores. El ser humano no es perfecto en lo que hace. Entonces, la exactitud se refiere al grado de perfección que se obtiene en las mediciones. Representa qué tan cerca se encuentra una medición determinada del verdadero valor. En cambio, la precisión es el grado de refinamiento con el que se mide una determinada cantidad. Es la cercanía de una medida a otra. Y si se mide una cantidad y los valores son muy cercanos entre sí, la precisión es alta. Entonces, veamos lo que es un error y una equivocación. Tengamos claros estos conceptos, así como exactitud y precisión. ¿Ok? La exactitud, que se refiere al grado de perfección que se obtiene en las mediciones, y la precisión, que es el grado de refinamiento con el que se mide una determinada cantidad. Equivocaciones. Bueno, primero que no existe personas que tengan los sentidos tan desarrollados como para medir cantidades de forma exacta. Y tampoco instrumentos tan perfectos con los que se pueda también lograr lo mismo. Entonces todas las mediciones son imperfectas. El ser humano es el que las realiza y basándome en la naturaleza del ser humano, estos resultados tampoco son perfectos. Entonces, las diferencias entre las cantidades medidas y sus magnitudes verdaderas se conocen como errores o equivocaciones. ¿Qué es un error o qué es una equivocación? Las equivocaciones es una diferencia con respecto al valor verdadero. Se causa por la falta de atención, pero puede eliminarse estas equivocaciones haciendo una revisión cuidadosa de nuestros procesos, de los instrumentos, de nuestros propios sentidos. Un error es una diferencia respecto al valor verdadero ocasionado por la imperfección de los sentidos de las personas, de los instrumentos usados o por efectos climáticos. Entonces, en lo primero, el operador, por falta de atención, puede equivocarse. ¿Ok? Hay una falta de atención y se equivoca. El error es debido a la imperfección de nuestros propios sentidos, del instrumento usado o por el efecto climático. Entonces, errores siempre van a haber en nuestras mediciones, siempre, pero las equivocaciones las podemos eliminar. Nosotros sí podemos prescindir de equivocaciones, pero errores siempre. O sea, tenemos que tener claro que cada vez que tengamos una medida, esa medida sí tiene un error. Equivocaciones las puedo prescindir. Que por una falta de atención tomé mal una medida, perfecto. Lo vuelvo a medir y tomé bien esa medida. Ya eliminé la equivocación, pero el error permanece. No el mismo, pero como error siempre hay uno en estas medidas. ¿Cuáles son las fuentes de error? Primero, que las personas no son perfectas. Segundo, que los instrumentos tampoco son perfectos. Y tercero, que la naturaleza definitivamente no nos va a dar un contexto perfecto para aplicar o para trabajar. No. El terreno está con un relieve imperfecto, el viento, el día, la humedad opaca la vista, el calor. Entonces, no, pues la naturaleza definitivamente no me va a dar condiciones perfectas. Y aún así, eliminar estas tres fuentes de error, pues definitivamente es imposible. Bueno, que siempre van a haber errores, sí lo hay. Siempre en cada medición que hagamos va a haber errores. Pero, ¿cómo se diferencia un error del otro?
ahí también podemos clasificar. Hay errores groseros, y el mismo nombre lo dice, producto de la falta de concentración del operador del equipo. O sea, no es la naturaleza, no es el instrumento, no es porque pues allí hubo algo en el sentido del operador, no. Es falta de concentración. Errores sistemáticos es la presencia de errores físicos o matemáticos y siempre se conoce su influencia, por lo general son pequeños. Supongamos que tengamos una medida, ya, y el verdadero valor es 23.5430. Estamos hablando de se ha ido hasta la 10 milésima en el resultado. Bueno, pongamos 53.5430, no, 53.5435. Entonces se ha ido hasta la 10 milésima. Pero nosotros registramos en nuestra libreta 53.54. ¿Ok? Hay aún desde la milésima a la 10 milésima que no se consideró en nuestro registro. Entonces, ahí nomás, solamente para mostrarles, hay un pequeño error por una cuestión matemática en mi registro, o sea, de números. Y esos son sistemáticos porque, pues, primero que cojo mis registros, segundo que hago mis aproximaciones, tercero que hago una compensación de estas. Entonces, el error se va a ir acumulando o llevando de un punto a otro en el proceso. Es un error sistemático. Y los errores aleatorios o accidentales se refieren a la falta de perfección de los elementos que conforman los instrumentos. La mira, por ejemplo, la plomada, ¿ya? El nivel, el teodolito, la estación total, el GPS. Su imperfección va a darme algún error aleatorio o accidental. No es que siempre me pueda dar un error, pues, ¿no? No sé. La mira se desgastó en la pintura y tomé mal una lectura. En la pintura me refiero de las líneas que tiene fijadas. Tipos de errores accidentales. El error accidental representa la diferencia entre el verdadero valor y el error medido. Entonces, I, que sería error accidental, E sub I es igual al valor X, valor verdadero, menos la medición. Y el valor más probable es el promedio de todas las mediciones que yo realice. Si realizo 5 mediciones, el valor más probable, ahí tengo L sub I, entonces tendría L sub 1, L sub 2, L sub 3, L sub 4 y L sub 5. Yo realizo el promedio y obtengo el valor más probable. Aquí tengo que hacer una corrección. ¿Se define como la medida entre varias mediciones? No, se define como la media. Entonces, se define como la media o el valor promedio entre varias mediciones, ¿no? Y este es un valor que subió. Ahí está. Muy bien. Entonces, el error accidental diferencia el valor verdadero menos la medición y el valor más probable es la media de estas mediciones. ¿Qué es el error aparente entonces? El error aparente sería la diferencia de este valor promedio que tomé de las mediciones menos cada una de estas mediciones. Entonces, leo, representa la diferencia entre el valor más probable o el valor promedio del grupo de mediciones y la medida en sí de cada una de ellas. Es el residuo de una observación individual. Es el grado en que se desvía o aparta de la media. ¿Entienden? Yo tengo 5 mediciones
y las 5 mediciones me van a arrojar un valor promedio. Pero cuando comparo cada una de esas mediciones con el valor promedio, yo voy viendo cuándo se va separando una medición de la otra del valor promedio. Es muy importante entender esto, porque en la siguiente sesión vamos a ver el error medio cuadrático. Vamos a tener n mediciones, un valor promedio y cuánto se va desviando estas mediciones del valor promedio. Interpretaremos luego esos datos. Pero aquí el error aparente es el valor más probable menos cada una de las mediciones. Por ejemplo, tengo dos mediciones, 10.20 metros y 10.30 metros. El sub 1 y el sub 2. El valor más probable sería el promedio. 10.20 más 10.30 entre 2 es 10.25. Y el error aparente sería los 10.25, que es el valor más probable, menos cada una de la medición. Menos 10.20 y menos 10.30. En uno da 0.05 y el otro da negativo 0.05. Ambos se alejan de la media en 0.05, que es el error aparente de cada una de las mediciones. Muy bien, esto ha sido lo que corresponde a la cuarta sesión. La quinta sesión vamos a continuar con teoría de errores. Vamos a ver lo referente a el error medio cuadrático de una observación, la campana de Gauss, que representa en sí el comportamiento de estos datos con respecto a la media, el error relativo, el error temible y bueno, cifras significativas, redondeo de cifras, cuestiones básicas y necesarias para que en adelante podamos manejar muy bien la información y registros que obtengamos de nuestras mediciones, ¿ya? Sea distancia, sea altura, sea ángulos. Muy bien, esto es todo.